Nos deslizamos desde el vacío del espacio hacia la órbita de Gamma 9. Nuestro objetivo, un distante sistema estelar binario, donde los científicos habían detectado las ruinas de una civilización perdida. Yo, el Dr. Bruno Quiroga, observé el sistema desplegarse ante mí con inquietud. La vasta estructura en decadencia orbitaba perezosamente alrededor de las dos estrellas, iluminada a medias por su tenue luz azul. Era una estación de algún tipo, colosal e intrincada, suspendida en la nada, como si esperara ser redescubierta. Doctor Quiroga, ¿lo está viendo? La voz del comandante Esteban Salazar llegó a través del comunicador, sacándome de mis pensamientos. Asentí, aunque él no podía verme, con la mirada fija en las ruinas. Sí, respondí, escaneando la arquitectura alienígena con una intensidad que rayaba en la reverencia. Era tan grandiosa como cualquier cosa que hubiera visto, empequeñeciendo a nuestra propia nave. La estructura parecía circular, como una enorme rueda suspendida en el espacio. Sus paredes adornadas con formas retorcidas y símbolos que ningún ojo humano había visto antes. El comandante Salazar nos acercó, acoplando nuestra nave contra una entrada erosionada. Los sistemas automatizados confirmaron un sellado estable en el aire. Uno por uno, salimos al frío de los corredores de las ruinas, nuestra respiración haciendo eco en el silencio metálico. El corredor se abría a un espacio vasto, murales cubriendo las paredes hasta el techo, con remolinos de símbolos alienígenas y formas distorsionadas. Contuve la respiración, siguiendo las líneas con la mirada, fascinado por los patrones que parecían a la vez extraños y extrañamente familiares. Los murales representaban una figura inmensa, sus brazos extendidos a lo largo de la pared, en un grito con la boca abierta, o quizás un aullido. Toqué la superficie áspera, intentando descifrar el símbolo grabado profundamente en la pared. El lenguaje alienígena era complejo y dentado, casi hostil en su diseño. Parecían emitir una energía extraña, leve y desorientadora. Sentí un tirón, un deseo de entender esos símbolos, de descifrarlos. Saqué mi tableta, que tenía un programa de análisis lingüístico, y comencé a pasarlo sobre los símbolos, uniendo fragmentos de significado. Algunas palabras surgieron, solo impresiones al principio. Eterno, consumo, ataduras sacrificiales. Esto es una prisión. Susurré, casi para mí mismo, mi voz ahogada por el silencio. Podía sentir el peso del lugar. Un propósito antiguo bajo la superficie, latente pero potente. ¿Qué fue eso, doctor Quiroga?, preguntó la doctora Adriana Montes, mirando por encima del hombro. Sus ojos eran agudos, aunque había un destello de inquietud en ellos. Estas inscripciones, dije, señalando las paredes, hablan de contención, de mantener algo encerrado. El comandante Salazar frunció el ceño, cruzando los brazos. Entonces, ¿por qué construir toda esta grandeza? Si quisieran contener algo, no lo convertirían en el centro de su arquitectura. No tenía una respuesta para eso. Parte de mí sentía la misma pregunta royendo mi mente, como un acertijo, cuya solución flotaba justo fuera de mi alcance. A medida que explorábamos, el silencio comenzó a pesarnos. Las ruinas estaban calladas, pero no con el silencio de los espacios vacíos. Este era un silencio sofocante, lleno de expectativa, como si las paredes mismas estuvieran escuchando. Al adentrarnos, me sorprendí haciendo pausas, escuchando sonidos leves, susurros, al borde de lo audible. Al principio lo descarté. Había oído de ilusiones auditivas antes,
especialmente en lugares tan aislados y extraños como este. Pero luego comencé a notar comportamientos extraños en el equipo. El comandante Salazar, normalmente tranquilo y sereno, comenzó a murmurar para sí mismo frases cortas, medio coherentes, apenas por encima de un susurro. Las palabras parecían sin sentido, sonidos guturales mezclados con fragmentos de un lenguaje que no reconocía. Lo vi mirar fijamente los murales, murmurando frases que no tenía forma de entender. La doctora Beatriz Rojas también comenzó a actuar de manera extraña. Se quedó paralizada frente a un mural, los ojos muy abiertos, trazando las líneas del rostro de la figura alienígena con una mano temblorosa, murmurando palabras que sonaban sospechosamente reverentes. Al principio lo ignoré, atribuyéndolo al estrés, a la abrumadora rareza del lugar. Pero luego, incluso yo comencé a escuchar cosas, sonidos demasiado suaves para distinguir, pero que resonaban en mi mente como pensamientos lejanos. Cuando me daba la vuelta, no había nada, solo los murales, silenciosos e inmóviles, los símbolos brillando débilmente en la tenue luz. Esa noche, mientras instalábamos un campamento temporal en una de las cámaras laterales de las ruinas, pensé en hablar, en contarles a los demás sobre los susurros. Pero ¿qué podía decir? Se sentía tonto, como admitir un miedo infantil. La tensión era palpable y no quería añadir más. Decidí guardármelo para mí. Caí en un sueño inquieto, y fue entonces cuando tuve el primer sueño. Mi mano se alzó, rozando la superficie reflectante, y entonces, como si algo presionara mi mente, escuché una voz, tenue y alienígena, susurrando desde dentro de mi propio reflejo: «Encuéntrame». Me desperté sobresaltado, cubierto de sudor frío. El campamento a mi alrededor estaba en silencio. Mi equipo dormía o perdido en sus propios sueños intranquilos. En los días siguientes, la tensión solo creció. Me encontré evitando a los demás, pasando más tiempo con los murales, obsesionándome con el lenguaje alienígena. Las palabras y los símbolos tiraban de mis pensamientos, llamándome de una manera que no podía explicar. Cuando se estudiaba, los susurros se volvían más fuertes, como si guiaran mi mano, ayudándome a entender palabras que deberían haber sido indescifrables. Durante una de esas sesiones, noté que la doctora Montes me observaba. «Bruno, llevas horas en esto», dijo con preocupación en la voz. «Necesitas descansar». «No puedo parar», respondí más brusco de lo que pretendía. «Hay algo aquí, algo que intentan decirnos. Si solo logro entender». La doctora Montes me miró fijamente, con una expresión larga y escrutadora. «¿Vale la pena?», preguntó en voz baja. Sus palabras se quedaron flotando, y por un momento sentí que su preocupación atravesaba la niebla en mi mente. Pero no podía explicar el tirón, el impulso que parecía anular la razón misma. Volví a los símbolos. Ella se quedó un momento más antes de alejarse, dejándome solo con el mural y los pensamientos susurrados que se sentían como míos. El comportamiento errático del equipo se intensificó. Los episodios de murmullos del comandante Salazar se volvieron más perturbadores. A veces se quedaba en silencio a mitad de una frase, la mirada perdida, como si escuchara a alguien que no estaba allí. La doctora Rojas también cambió. Comenzó a tallar símbolos en sus notas, grabados que se parecían al lenguaje alienígena de las paredes. No los habían aprendido como yo, pero parecían conocerlos de todos modos, trazándolos con una reverencia obsesiva, casi de adoración. Sabía que debía decir algo, que este comportamiento era extraño, pero sentí una extraña aceptación, como si entendiera de algún modo que esto era lo que las ruinas hacían. Sentía que mi mente rozaba algo inmenso y aterrador, pero incluso cuando el miedo se retorcía en mi estómago, no podía obligarme a abandonar los murales, a escapar de las ruinas. Fue la doctora Montes quien finalmente rompió el silencio, llevándome aparte un día mientras los demás estaban sumidos en sus estados de trance. «Bruno»,
susurró, su rostro pálido, los ojos mirando hacia los otros. He estado escuchando cosas. Voces, pero no las mías. Nos están llamando, Bruno. Nos están llamando a todos. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. No era solo yo. Ella también lo había oído. Asentí lentamente, sin saber qué decir. No sé qué está pasando, Adriana, dije al fin. Pero sea lo que sea, no es seguro. Ella mordió su labio, mirando los murales a nuestro alrededor, su mirada deteniéndose en las figuras ominosas. Es como si estuvieran en nuestras cabezas, susurró, como si estuvieran esperando a que los dejáramos entrar. La idea se instaló en mi mente como una piedra, su peso casi insoportable. Nos estaban arrastrando hacia algo invisible. Los murales no eran solo tallas en las paredes, eran conductos, canales que llegaban a nuestras mentes, implantando sus propios pensamientos y deseos. La idea era tan absurda como aterradora, pero en ese momento, con la mano de Adriana agarrando mi brazo y los susurros en las paredes volviéndose más fuertes, se sentía demasiado real. Adriana, si tú también lo estás escuchando, mi voz vaciló, desvaneciéndose en el espeso silencio. Quería racionalizarlo, convencerme de que era solo la tensión del aislamiento, un truco psicológico provocado por la inmensidad de las ruinas alienígenas. Pero la convicción en los ojos de Adriana hizo eso imposible. No somos los únicos, Bruno, dijo lentamente mirando a los demás. Salazar, Rojas, están distintos. Es como si algo hubiera echado raíces dentro de ellos. Finalmente decidimos que no podíamos continuar, que cualquier respuesta que hubiera en esas ruinas no valía el costo. Adriana y yo nos movimos rápido, nuestros pasos resonando en los vastos corredores. Cada giro que tomábamos parecía familiar, pero incorrecto, como si volviéramos una y otra vez al mismo lugar. Por aquí, susurró Adriana, su voz tensa por el miedo contenido, señalando un pasaje tenuemente iluminado. Asentí, agarrando mi linterna con fuerza, luchando contra la sensación de que las paredes estaban más cerca que antes. Pero a medida que avanzábamos, el pasaje se estrechaba, retorciéndose sobre sí mismo. Podía sentir una neblina asentándose en mi mente, entumeciendo mis sentidos. «Espera», dije, deteniéndome. «Ya hemos estado aquí antes». Adriana me miró. «No, eso es imposible». Giramos a la izquierda y luego a la derecha, pero su voz se desvaneció, la comprensión asomando en sus ojos. Cada corredor parecía idéntico ahora, los mismos símbolos alienígenas extendiéndose a lo largo de las paredes, cada uno retorciéndose de una manera que resultaba enloquecedoramente incorrecta. Los pasillos parecían estrecharse, obligándonos a adentrarnos más en las ruinas, alejándonos de cualquier sentido de salida. «No podemos quedarnos aquí», dije, luchando por mantener el pánico creciente fuera de mi voz. Pero cuanto más caminábamos, más los corredores parecían torcerse y deformarse a nuestro alrededor, atrapándonos en un bucle interminable de piedra y sombra. Los susurros se enroscaban en mi mente, distorsionando la voz de Adriana, volviéndola extraña y desconocida. Intenté concentrarme, recordar el diseño que habíamos estudiado antes de entrar, pero las imágenes se escurrían de mi mente como agua entre mis dedos. «Bruno», la voz de Adriana era un susurro, con un tono fantasmal. «No quiere que nos vayamos». Y en ese momento, supe que tenía razón. Las ruinas eran un laberinto cambiante, diseñado para mantenernos aquí para siempre. No importaba qué camino tomáramos. Terminábamos volviendo, cada pasillo estrechándose y cerrándose sobre nosotros, como si las ruinas mismas estuvieran torciendo nuestra realidad, arrastrándonos más adentro. Después de horas de vagar, terminamos de vuelta en la cámara principal, mirando el mural que se cernía sobre nosotros como un testigo silencioso. La figura representada allí
con sus brazos extendidos y ojos vacíos, parecía burlarse de nosotros, un recordatorio del control de la entidad. Sin escapatoria, sentí una abrumadora compulsión de estudiar los símbolos de nuevo. Lentamente, comencé a armar la narrativa sombría del mural. Los murales hablaban de una especie antigua, una raza desaparecida hace mucho, que una vez habitó estas ruinas. Eran una civilización altamente avanzada, pero atada por algo mucho más oscuro, una entidad poderosa, adorada como un dios. Les había concedido visiones, conocimientos, pero a un precio terrible. La criatura había devorado sus mentes, consumiendo su conciencia pieza por pieza, hasta que no quedaba nada más que cáscaras vacías. Este dios les había prometido iluminación, incluso inmortalidad, a cambio de su devoción. La civilización estaba hipnotizada, esclavizada por las promesas, entregándose voluntariamente a ella hasta que, en un acto final de desesperación, comprendieron la verdadera naturaleza de la entidad. Esto no era una deidad, era un parásito, alimentándose de la esencia de la vida consciente. Habían intentado encerrarlo aquí, sellándolo dentro de estas ruinas, sus esfuerzos inmortalizados en los grabados. Pero el parásito era paciente. Permaneció latente, esperando seres con mentes ansiosas por aprender, almas maduras para la posesión. Al descifrar los últimos símbolos me quedé sin aliento. Las palabras finales del mural parecían dirigidas a nosotros. Una advertencia a través de los milenios. Espera por ustedes. Un escalofrío me recorrió. El mensaje del mural se hundía profundamente en mi psique. La entidad no estaba simplemente atrapada, estaba consciente, al tanto de nuestra presencia, usando cada pizca de influencia que podía reunir para liberarse. Los símbolos parecían retorcerse, como si alcanzaran hacia mí, hacia mi mente. Di un paso atrás, sintiendo el peso de las ruinas. Entendí entonces que no éramos simples exploradores, éramos peones en una trampa antigua, cebados con conocimiento y llevados hacia la liberación. Habíamos despertado algo que debería haber quedado enterrado. Comencé a notar cuán insidiosa se había vuelto la influencia del parásito. Se arrastraba en nuestros pensamientos, hablando en susurros que resonaban desde lo más profundo de nuestras mentes. Adriana confesó que sentía como si sus propios pensamientos ya no fueran solo suyos, como si algo más anidara dentro de su psique. Y al observar a los demás, quedó claro que todos estábamos perdiéndonos poco a poco. Salazar, normalmente tan sereno, se volvió cada vez más errático. Lo sorprendía en medio de conversaciones que no llevaban a ninguna parte, su voz baja y extraña, como si hablara con alguien invisible. Comenzó a cuestionar mis intenciones, sus ojos entrecerrándose cada vez que me acercaba. Una noche me apartó, su rostro demacrado, su voz un susurro cargado de ira. «Sé lo que estás haciendo, Quiroga». Fruncí el ceño, desconcertado. «¿De qué hablas? ¿Crees que no lo veo? Intentas traerlo aquí, ¿verdad? Estás trabajando con él», escupió las palabras, sus ojos desorbitados por la paranoia. «No dejaré que nos arrastres al abismo, Quiroga. No permitiré que nos condenes a todos». Sus palabras me inquietaron profundamente, pero lo que más me perturbó fue ver un ápice de lógica en su delirio. Parte de mí sentía que quizás no estaba equivocado, que de algún modo estaba ayudando a esta entidad. Había perseguido sus secretos, obsesionado con descifrar su lenguaje, y ahora, incluso conociendo el peligro, seguía sintiendo su atracción. No podía sacudirme la sensación de que no era solo mi curiosidad. Las ruinas y lo que habitaba en ellas se alimentaban de mi fascinación, doblando mi voluntad a su conveniencia. La doctora Rojas también se volvió irreconocible. Vivía en un estado de trance, sus dedos trazando símbolos en cualquier superficie disponible, murmurando palabras en un dialecto alienígena que no tenía forma de conocer. Se obsesionó con un pequeño artefacto que habíamos descubierto.
una tableta grabada con más de ese lenguaje. La sostenía como un talismán, sus ojos vidriosos, susurrando secretos que solo ella podía oír. La cordura del equipo se deshilachaba, y sin embargo, no podía obligarme a sacarlos de allí. Cuanto más intentaba resistir, más esos pensamientos parasitarios se infiltraban en mi conciencia. Pero solo rió. Ya somos parte de ello, Bruno. ¿No lo ves? Está en todos nosotros. Solo somos piezas de algo más grande. El miedo se arraigó en mí, no solo por Sebastián, sino por mí mismo. Cuanto más intentaba convencerlo, más resonaban sus palabras, plantando semillas de duda que echaban raíces en los rincones de mi mente. Y si tenía razón, esa noche encontramos a Sebastián en la cámara principal, parado frente al mural, tallando símbolos en su piel con un fragmento de metal. Sus ojos estaban en blanco, su voz un suave canto, en un idioma que casi, pero no del todo, podía entender. Logramos sujetarlo, pero sus acciones nos dejaron a todos alterados, nuestra ya frágil cordura desgarrándose un poco más. En un último acto de desesperación, me volví hacia Adriana, buscando un aliado contra la creciente locura. Pero vi la tensión en su rostro, las ojeras bajo sus ojos. Admitió que ella también había comenzado a tener visiones, sueños, que reflejaban los míos. Me habló de caminar por pasillos infinitos, de sentir su voluntad escaparse, reemplazada por una presencia ajena. Los estamos perdiendo, Bruno, susurró, y no sé si podamos detenerlo. El punto de quiebre llegó cuando comprendí que el parásito no solo influenciaba a los demás, estaba dentro de mí también, manipulando mis pensamientos, guiándome de maneras que apenas podía entender. Comenzó con pequeñas compulsiones, la necesidad de volver a los murales, el impulso de estudiar los símbolos hasta altas horas de la noche. Pero se volvió más insidioso, filtrándose en mis pensamientos y distorsionando mi sentido de identidad. Empecé a perder momentos, despertando en lugares que no recordaba haber visitado. Encontraba símbolos garabateados en mis notas, escritos con mi propia letra. Peor aún, me descubrí completando frases en el lenguaje alienígena, frases que no tenía forma de conocer. Fue una revelación lenta y dolorosa. El parásito ya no era una amenaza distante. Estaba dentro de mi mente, torciendo mi voluntad, entretejiendo sus pensamientos con los míos. Y mientras luchaba por mantener mi autonomía, lo sentía resistirse, ejerciendo una fuerza sutil pero implacable, como dedos cerrados alrededor de mi conciencia. El terror me inundó. Ya no era solo un observador. Me estaba convirtiendo en una extensión de la voluntad del parásito, mis acciones guiadas por algo fuera de mi control. Y lo peor, la parte que me dejó temblando, era sentir mi resistencia debilitándose, mi voluntad resbalando, mientras la entidad me arrastraba más profundo en su influencia. En un momento de claridad, supe que si no actuaba pronto, me perdería por completo. El parásito era paciente, tejiendo su influencia lenta y cuidadosamente. Pero sabía que eventualmente cedería, mi mente retorcida, convirtiéndose en una herramienta para sus fines. Tenía que actuar. La desesperación se apoderó de mí, impulsándome a un último intento frenético por confrontar la influencia de la entidad. Reuní los fragmentos que quedaban de mi fuerza y busqué a Adriana. Juntos, desciframos lo que pudimos del lenguaje antiguo, esperando que contuviera la clave para resistir el poder del parásito. Quizás no está completamente contenido, murmuró Adriana mientras estudiábamos los símbolos. Estas ruinas fueron hechas para encerrarlo, pero está claro que lo mantenía atrapado se está debilitando. Si entendemos los símbolos, tal vez encontremos cómo reforzarlos, o al menos protegernos de su influencia. Sus palabras encendieron una esperanza débil y desesperada,
Quizás la civilización antigua había dejado barreras como última defensa. Un muro psíquico que mantenía al parásito contenido dentro de su prisión. Pero era astuto. Había sobrevivido eones, aprendiendo a filtrarse por las grietas, y ahora se abría paso hacia nuestros pensamientos. Si tan solo pudiéramos descifrar los símbolos por completo, tal vez podríamos resistir su atracción, proteger nuestras mentes y aferrarnos a nuestra voluntad. Pero incluso, mientras me aferraba a esa esperanza, sentía al parásito presionando más fuerte, sus susurros retorciéndose en mis pensamientos como alambre de púas, tentándome y burlándose por igual. La duda creció. La sospecha de que cualquier acción que tomara podría alimentar su control en lugar de detenerlo. Mientras nos preparábamos para enfrentar su influencia de frente, una determinación sombría se asentó en mí. El parásito podía ser antiguo, su agarre casi inquebrantable, pero lucharía con cada último vestigio de voluntad. Adriana y yo nos sentamos en silencio, los restos de nuestro equipo fracturado, esparcidos y perdidos bajo el control de la entidad. Un terror helado se apoderó de mí, y sentí que los susurros del parásito se intensificaban, su voz enroscándose en mi mente como un arrullo inquietante que prometía libertad y respuestas si tan solo cedía. Pero no lo haría. Me aferré a los últimos hilos de mi determinación, mientras Adriana y yo ideábamos un plan desesperado. Ya no había duda de escape o supervivencia. Teníamos que debilitar su control sobre nosotros. Si la civilización antigua había logrado encerrarlo aquí, quizás había una posibilidad, por mínima que fuera, de al menos defendernos. Salazar y Rojas estaban en algún lugar de las ruinas, completamente perdidos para nosotros. Su comportamiento se había vuelto errático, ambos hablando en frases crípticas que sonaban más como transmisiones de una pesadilla que como palabras humanas. Habían caído completamente bajo el control del parásito, y ambos sabíamos que si los encontrábamos ahora, intentarían detenernos. Al acercarnos al mural central, el más grande de todos, que mostraba el último intento desesperado de la civilización por contener al parásito, sentí una vibración extraña bajo mis pies. La entidad estaba despierta, consciente de nosotros, extendiendo su influencia mientras exploraba nuestras mentes. ¿Lo ves? Adriana señaló una secuencia de símbolos que no habíamos notado antes, ocultos en los detalles del diseño del mural. Es un protocolo de contención. Usaron algún tipo de mecanismo para encerrarlo aquí. Mi corazón se aceleró mientras estudiaba los símbolos ocultos. Estaban grabados tan ligeramente que parecían fundirse con la piedra, pero emanaban un poder innegable. Era como si el lenguaje mismo fuera una especie de cerradura psíquica, un escudo contra la influencia del parásito. Podemos usar esto, dije, las palabras saliendo a borbotones. Si destruimos los otros murales, podemos interrumpir su alcance. Estos grabados son como conductos, amplificando su poder. Si los eliminamos, tal vez debilitemos su control sobre la estación, sobre nosotros. Adriana asintió, pero su rostro estaba pálido, sus ojos ensombrecidos por el miedo. Sabía el riesgo tanto como yo. Destruir los murales significaría adentrarnos más en las ruinas, enfrentar a Salazar y Rojas si intentaban detenernos. Y todo el tiempo, el parásito resistiría, abriéndose paso en nuestras mentes, tentándonos a rendirnos. Pero no había otra opción. Teníamos que intentarlo. Al comenzar nuestra tarea, golpeando el primer mural, sentí una oleada de resistencia dentro de mi propia mente. Los susurros del parásito se elevaron a un crescendo, volviéndose menos palabras y más una presencia abrumadora, una presión que llenaba mi cráneo, nublando mis sentidos. «No puedes ganar», silbó, las palabras cortando mi mente con un filo dentado. «Eres mío, Bruno. He esperado por ti, me he preparado para esto. Me perteneces», tambaleé.
el martillo resbalando de mi agarre mientras me llevaba las manos a la cabeza, intentando bloquear la voz. Imágenes llenaron mi mente. Visiones de pasillos interminables, cada uno reflejando versiones de mí que ya no eran del todo yo. En esos pasillos de espejos, me veía como el parásito me quería. Ojos vacíos, quebrado, un siervo de su voluntad. Caí de rodillas, apenas consciente de la voz angustiada de Adriana a mi lado. El parásito me mostraba mi futuro, un destino donde me convertiría en uno de sus muchos sirvientes, mis pensamientos y voluntad completamente consumidos por su hambre. Las visiones se sentían tan reales, tan tangibles, que apenas podía distinguirlas de la realidad. Me sentí resbalar, mi determinación resquebrajándose, pero la voz de Adriana me trajo de vuelta. Quiroga, tenemos que continuar. No puedes dejar que te tome ahora. Su voz era desesperada, un salvavidas que atravesó la niebla en mi mente. Me aferré a sus palabras, dejando que me anclaran en el presente. Con gran esfuerzo me puse de pie, agarrando el martillo mientras luchaba contra el tirón del parásito. Las alucinaciones se desvanecieron, pero podía sentir su influencia acechando en los rincones de mi mente, esperando cualquier momento de debilidad. Pasamos de cámara en cámara, destrozando los murales uno por uno, cada impacto aflojando un poco el control del parásito. Pero al llegar al tercer mural, nos encontramos con el comandante Salazar. Estaba bloqueando la entrada a la cámara, su rostro retorcido, en una expresión que no reconocía. Sus ojos vacíos, pero llenos de un brillo malévolo. «Tienen que detenerse, Quiroga», dijo. Su voz vacía, una burla del hombre que alguna vez fue. «Están alterando el equilibrio. ¿No lo ven? Es inútil luchar. La entidad nos ha elegido, nos ha dado un propósito». «Salazar, escúchate a ti mismo», dije. «Te está manipulando. Este no eres tú». Pero solo rió, un sonido bajo y burlón que resonó en la cámara. «Soy más yo mismo que nunca», respondió. «Veo la verdad ahora. El parásito no es nuestro enemigo, es nuestra salvación». Salazar se abalanzó sobre mí, sus movimientos inquietantemente rápidos. Forcejeamos, su agarre imposiblemente fuerte, su rostro contraído en furia. Podía ver al parásito en sus ojos, un brillo hueco que lo había drenado, reemplazando su humanidad con algo alienígena. Intenté resistir, pero la voz de la entidad me instaba a rendirme, a dejar que me tomara como lo había hecho con él. Salazar me derribó, sus manos apretando mi garganta, mi visión nublándose, mientras la oscuridad se arrastraba. Desesperado, extendí la mano, mis dedos rozando el mango del martillo, que había caído apenas fuera de mi alcance. Con la última de mis fuerzas, lo agarré, levantándolo en un arco rápido y golpeando el costado de la cabeza de Salazar. Él tambaleó, el control del parásito vacilando por un instante, pero su rostro pronto se retorció en ira. Me levanté rápidamente, agarrando el martillo con fuerza, mientras Adriana me jalaba. No esperamos a ver si se recuperaba. Juntos corrimos, sus gritos furiosos, resonando detrás de nosotros mientras huíamos por los corredores oscuros. Llegamos al mural final, pero sabía que el tiempo se agotaba. El parásito estaba perdiendo el control, su desesperación intensa, pero su influencia sobre mí era más fuerte que nunca, nublando mis pensamientos, torciendo mi voluntad. Adriana me miró, su mirada firme aunque sus ojos estaban llenos de miedo. «Hazlo, Quiroga», dijo. «Esta es nuestra última oportunidad». Levanté el martillo. La voz del parásito rugió en mi mente, una cacofonía de odio y desesperación. «Detente, no puedes ganar. Yo soy eterno». Con un último esfuerzo de fuerza, dejé caer el martillo, destrozando el mural en pedazos. El mural final se hizo añicos bajo el golpe, los fragmentos esparciéndose por el suelo. Sentí un alivio inmediato, como si la habitación misma exhalara,
Los susurros en mi mente retrocedieron a murmullos ahogados y por primera vez en días me sentí verdaderamente solo en mis pensamientos. Miré a Adriana. Su rostro mostraba alivio y agotamiento. El control del parásito sobre nosotros se había debilitado, pero el pesado silencio me decía que no había desaparecido por completo. Seguía aquí al acecho en las sombras de las ruinas, esperando su momento. Adriana tocó mi brazo. «Tenemos que recuperar a los demás», asentí. «Si nos íbamos ahora, tal vez podríamos escapar antes de que la entidad recuperara fuerzas. Pero Salazar y los otros, no podía abandonarlos, sin importar cuán perdidos estuvieran. Seguían siendo parte de mi equipo, y no podía dejarlos aquí solos». Adriana y yo avanzamos por los corredores oscuros, el aire aún espeso con una malevolencia persistente. Aunque la influencia del parásito era más débil ahora, me sentía más en control. Los susurros, solo sombras al borde de mi mente. Aún así sabía que el peligro no había terminado. Encontramos a Salazar primero. Estaba recostado contra una pared, semi-inconsciente, sus ojos vidriosos pero enfocados. La sangre cubría el costado de su cabeza, donde el martillo lo había golpeado, pero su respiración era estable. Me arrodillé a su lado, revisando su pulso mientras Adriana nos iluminaba. «Salazar», dije suavemente, manteniendo la voz firme. «¿Puedes oírme?». Se agitó, su mirada parpadeando hacia la mía, confundido pero consciente. Su expresión se suavizó, como si me viera por primera vez en días. «Quiroga», murmuró, su voz débil. ¿Qué pasó?» El alivio me inundó. Cualquier influencia que el parásito hubiera ejercido sobre él se había desvanecido, al menos por ahora. Estaba lúcido, aunque gravemente herido. «Vas a estar bien», le dije. «Nos vamos de aquí», asintió, haciendo una mueca mientras lo ayudaba a levantarse. Se apoyó en mí, su fuerza casi agotada, pero logramos seguir avanzando, buscando al resto del equipo. Encontramos a Sebastián deambulando cerca de una de las cámaras más pequeñas, su expresión aturdida. Alzó la vista cuando nos acercamos, sus ojos desorbitados e inciertos. «Bruno». Su voz era un fantasma de sí misma, insegura, como un hombre despertando de una pesadilla. ¿Dónde estoy?», terminó. Lo tranquilicé, acercándome para sostenerlo. Su control se debilitó. «Nos vamos». Parpadeó, el alivio cruzando su rostro. Parecía frágil, casi quebrado, su mente luchando por procesar lo sucedido. Pero estaba con nosotros, de vuelta en sí, y eso era suficiente. Coloqué su brazo sobre el hombro de Adriana, y juntos nos dirigimos hacia la entrada, los susurros persiguiéndonos, un recordatorio de que el parásito aún vivía dentro de las ruinas. Al llegar al último corredor que conducía a la salida, encontramos a la doctora Rojas al borde de la luz, su mirada fija en un fragmento de mural que no habíamos destruido. Sus dedos trazaban los símbolos, su rostro sereno, como si estuviera en trance. «Rojas», llamé suavemente, acercándome. «Es hora de irnos». No respondió al principio, sus ojos fijos en los grabados alienígenas. Pero cuando extendí la mano y toqué su hombro, parpadeó, como si despertara de un sueño profundo. Me miró, sus ojos llenos de confusión y miedo, sus manos temblando. «Bruno», susurró, su voz apenas audible. Estaba dentro de mi cabeza. Podía sentirlo retorciendo mis pensamientos. Creí que nunca sería libre. «Ahora eres libre», dije con suavidad, guiando su mano lejos del mural. «Nos vamos». Asintió, respirando hondo mientras se alejaba de la pared. Su mirada se detuvo en el símbolo alienígena una última vez antes de volverse hacia mí, sus ojos llenos de una tranquila determinación. Juntos, los cuatro llegamos a la salida, cada paso alejándonos del control de las ruinas, cada respiro sintiéndose más ligero a medida que los susurros se desvanecían detrás de nosotros. Al abordar la nave, eché un último vistazo a las ruinas.
Sabía que el conocimiento siempre llamaría y que eventualmente alguien más vendría. Todo lo que podía hacer era dejar un registro, una advertencia, esperando que fuera suficiente. En el silencio de la nave, nos sentamos en el área común, dejando que la gravedad de nuestra experiencia se asentara. Salazar yacía en una camilla, su herida estabilizada, su respiración constante, mientras Sebastián revisaba sus signos vitales. Rojas se sentó frente a Adriana y a mí, su rostro una máscara de agotamiento, aunque podía ver una pequeña chispa de fuerza regresando a sus ojos. Por un tiempo, nadie habló. Todos estábamos procesando, aceptando lo que habíamos enfrentado, lo cerca que habíamos estado de perdernos en la influencia del parásito. Finalmente Adriana rompió el silencio. ¿Y ahora qué?, preguntó en voz baja, su mirada dirigida a mí. Escribiremos un informe, dije. Les diremos todo, les advertiremos del peligro. Esas ruinas deben quedarse solas, enterradas entre las estrellas para siempre. Sebastián asintió, su expresión sombría. ¿Crees que nos escucharán? Dejé escapar un largo suspiro, el peso de la experiencia asentándose sobre mis hombros. No lo sé, pero tenemos que intentarlo. Si alguien va allí, quizás nunca regrese. Ajustamos las coordenadas de la nave para alejarnos de Gamma 9. Las ruinas habían dejado su marca en cada uno de nosotros, cicatrizando nuestras mentes de maneras que quizás nunca sanarían por completo. Pero habíamos logrado escapar y de algún modo habíamos dejado al parásito debilitado, su alcance reducido dentro de las ruinas, al menos por ahora. Observé cómo las ruinas alienígenas se alejaban en la distancia, sus silenciosos pasillos y cámaras oscuras, regresando al aislamiento del espacio. Las estrellas brillaban fríamente a su alrededor, distantes e indiferentes, como testigos mudos de los horrores que contenían. Una sonrisa leve cruzó mis labios mientras las ruinas desaparecían de la vista. Había terminado. Éramos libres. Y mientras nos adentrábamos en la infinita extensión del espacio. Dejando Gamma 9 atrás, sentí paz, sabiendo que habíamos escapado de su control, aunque fuera por poco.